Dice la palabra de Dios así. Inicia diciendo con estas dos importantes preguntas. Préstele mucha atención. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Versículo 16. Confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los dos últimos versículos dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las que, a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y Elías otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Acompáñenme de nuevo al versículo 16, quiero reafirmar esto. Al versículo 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. ¿Qué le parece si inclina su rostro allí donde está y hace una oración en esta mañana para que Dios le hable a través del mensaje de su palabra? Padre, en el nombre de Jesús hemos venido a tu casa y el banquete está servido, la mesa está lista. Ahora nosotros con toda disposición escuchamos tu palabra. Háblanos en esta mañana, que nuestro corazón se alinee con el tuyo, que nuestra mente pueda entender tus pensamientos y que nuestra voluntad se afirme hacia ti. Quita de nosotros toda angustia, toda preocupación, todo afán o cualquier situación o circunstancia que pueda entorpecer tu mensaje en mí. Yo lo recibo en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana. Coloque una sonrisa, porque la palabra de Dios se recibe ¿con qué? Con gozo, con alegría. Y el título del mensaje en esta mañana es Sujetos a pasiones. Así como acabamos de leer sobre Elías, que era un hombre como nosotros, como usted y como yo. ¿Un hombre qué? ¿Sujeto a qué? A pasiones. Sujeto a pasiones. Ahora, el cambio actual de la sociedad nos ha generado unos desafíos diferentes en estas nuevas generaciones. Mire, antes vivíamos en el siglo pasado en una época que se llamaba la modernidad. Y la modernidad tenía un fin, tenía un propósito, y era alcanzar el conocimiento. En el siglo pasado, el propósito del ser humano era alcanzar el conocimiento y todo lo que tenía que ver con esto. Por eso el hombre se adentró en esas aventuras, como por ejemplo ir a la luna. Queríamos saber cómo era la luna, construir la bomba más poderosa, saber, conocer cuál era el arma más nociva, o por ejemplo saber si había vida más allá, conocer si habían extraterrestres, o quizá saber de dónde venimos, cuál era nuestro origen, conocer, descubrir el genoma humano, porque esos eran los desafíos del siglo
pasado, del siglo anterior. Pero ahora, después de que todas esas proezas fueron alcanzadas, el conocimiento no satisfizo los deseos humanos, sino que por lo contrario, entre más conocimiento, esto creó un vacío en el hombre, en la humanidad. Y todos estos grandes avances tecnológicos, si usted se da cuenta, no mejoraron la calidad de la vida de la humanidad, sino que por lo contrario lo empeoraron. Y ahora, en el siglo XXI, en el año 2022, estamos en una nueva etapa. Ya no en la etapa de la modernidad, ya no en la etapa del conocimiento, del entender, sino que estamos en una nueva era llamada la posmodernidad, donde el objetivo del hombre, del ser humano en esta etapa no es controlar el conocimiento, sino controlar las emociones y las percepciones humanas. Nos hemos vuelto más sensibles, nos hemos vuelto más dados al sentir, al expresar, al escuchar. Y Dios, que no es un Dios ajeno a las emociones, pues nos ha creado con ellas, y Dios exige de nosotros que usemos las emociones para vivir plenamente, para estar satisfechos, para estar completos. Y la Biblia habla de una inteligencia superior a la del conocimiento, a la del saber. La Biblia habla de una inteligencia emocional. ¿De una inteligencia qué? Emocional. Por supuesto, somos seres pensantes, somos seres racionales, pero también Dios nos creó y nos diseñó como seres, como personas, como hombres y mujeres emocionales. Por eso el día de hoy estudiaremos en el caso de un hombre, como acabamos de leer, como usted y yo, llamado como Elías, que era un hombre lleno de ¿qué? De pasiones, lleno de emociones. La Biblia lo llamó que era sujeto a pasiones. Y si usted conoce algo acerca del profeta Elías, allí desde Primera de Reyes capítulo 18 hasta Segunda de Reyes capítulo 2, se da cuenta que Elías experimentó todas las emociones humanas. No hubo una emoción, sea positiva o negativa. Incluso muestra más el lado de esas emociones negativas de Elías. Por ejemplo, la Biblia dice que Elías experimentó el ser celoso. Le dijo a Dios: he experimentado un celo, porque Dios Elías era un hombre ¿qué? Celoso. ¿Cuántos celosos hay aquí en esta mañana? Ay, no, pastor, yo vengo es para que usted me ministre, no para que me haga quedar en vergüenza. Dice que Elías experimentó la soledad. Solo he quedado yo entre los profetas. ¿Cuántos de los que están acá se sienten solos en la vida? Sujetos a pasiones. Dice que Elías experimentó miedo, temor. Le dijo Dios a Elías: no tengas temor del rey. Era un hombre sujeto ¿a qué? A pasiones. Y también Elías experimentó el enojo, la ira, la rabia, a tal punto que hizo descender fuego del cielo para que murieran personas. Un hombre lleno ¿de qué? De pasiones, de emociones, que no sabía controlar sus percepciones, que era un inmaduro emocional. Pero aún así, sujeto a pasiones, Él nos va a enseñar cómo desarrollar esa inteligencia emocional. Por eso mi propósito esta mañana es mostrar
que la Biblia nos enseña cómo gestionar las emociones. La idea central que debemos entender es que si nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, a gestionarlas, a madurar en ellas, ¿qué va a suceder? Ellas nos van a ¿qué? A controlar a nosotros. Y terminaremos siendo hombres y mujeres sujetos a pasiones. Miremos rápidamente 3 acciones que nos ayudan a no ser hombres y mujeres sujetos a pasiones. Y miremoslo negativamente. Según lo que leemos en Santiago, la primera conducta negativa que nos ayuda a ser sujetos a pasiones, que hace que nuestras pasiones nos controlen, se llama la supresión. ¿Cómo se llama? La supresión. La supresión nos hace estar sujetos a nuestras pasiones. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire cómo inicia el versículo 13, haciendo 2 preguntas. ¿Está alguno qué? ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno qué? Alegre. ¿Qué tiene que hacer? Cante alabanzas. Mire que me llama bastante la atención cómo la Biblia en este versículo iguala, equilibra, equipara estas 2 situaciones, estas 2 emociones a un mismo nivel. Para el autor es igual estar afligido que estar alegre. Para él es igual estar estresado que estar eufórico. Para él no es importante si estamos en las buenas o en las malas. Mire, los coloca al mismo nivel. ¿Qué es importante entonces para el autor, para Santiago? Lo importante para él es hacer algo frente a las emociones que estamos experimentando. ¿Ya se da cuenta? ¿Está alguno deprimido? Haga algo. Y si alguien está alegre o está eufórico, también haga algo. Es decir, nos llama a reaccionar de la manera adecuada ante los estímulos que nos rodean, sin importar lo que haya generado esas emociones. Por eso, cuando nosotros no gestionamos de manera adecuada nuestras emociones, iniciamos algo que se llama supresión. Cuando empezamos a sentir algo dentro de nosotros, sea positivo o no, o sea negativo, y no hacemos al respecto algo, nos empezamos a suprimir. Permítame explicarlo, cómo la supresión nos hace estar sujeto a las pasiones. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos han hecho alguna de estas preguntas? Nos dicen, ¿qué tiene? ¿Tiene algo? ¿Y qué decimos? No, nada. Creemos que expresar las emociones está mal. O cuando nos dicen, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está reaccionando así? ¿Y qué decimos? No, estoy normal. O quizá nos dicen, uy, lo veo como diferente, como alegre, como entonado. Y contestamos, no, yo siempre soy así. No, es el gozo del Señor que está sobre mí. Miren cómo somos cómo es tan fácil para nosotros suprimir nuestras propias emociones. Somos expertos en suprimir las emociones. Y nosotros cada día, todos los días experimentamos un sinnúmero de emociones, pero no las gestionamos correctamente, sino que preferimos guardarnos, escondernos. Mire, si usted no quiere ser un esclavo de las pasiones, tiene que empezar a hacer pequeños cambios en su vida que le permitan gestionar esas emociones. Por ejemplo, si usted está
molesto con alguien, ¿qué tiene que hacer? Hablar con esa persona. ¿Está alguien molesto con alguien? No suponga. ¿Qué tiene que hacer? Hable con esa persona. Si hay un conflicto con alguien, no, es que yo me aguanto, yo prefiero perder antes de que armar un bochinche. No, ¿por qué no somos capaces de solucionar? ¿Por qué no somos capaces de conciliar? Eso es entonces gestionar nuestras emociones. Si usted tiene ganas de llorar, ¿qué tiene que hacer? Pues llore. Y si quiere reír, ¿qué tiene que hacer? Sonría. Ahí sí todos somos expertos en gestionar, ¿cierto? Pero cuando estamos ahí como que tratamos de abrazar esas emociones y no exteriorizarlas. Si usted se levantó alegre, como dice el versículo, eufórico, pues no se quede con eso adentro. Vaya y dele un abrazo a alguien. Échele un piropo a su esposa. Dígale un buen comentario a sus hijos. No se quede con ese sentimiento de alegría. O por lo contrario, si usted se levantó generoso, pues dele un detalle a alguien. Tráigale una ofrenda especial al Señor, porque eso hace que usted y yo no nos convertamos en personas sujetos a las pasiones de la vida. Expresar lo que estamos sintiendo es señal de madurez emocional y de crecimiento espiritual. Hagámoslo. Dígame por lo menos. No, pastor, hay que orar cuando nos sentimos tristes solamente. Solamente hay que interceder. No, expresemos nuestras emociones. Si no, la supresión va a hacer que seamos hombres y mujeres sujetos a pasión. Número 2, la segunda conducta errónea que nos hará que seamos hombres y mujeres sujetos a pasiones se llama el autoengaño. ¿Cómo se llama? El autoengaño nos hace estar sujetos a nuestras pasiones. Mire, quiero colocarle un ejemplo y que vaya conmigo al personaje central de este pasaje, que es Elías. El primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9, narra una historia un poco aterradora, quizás sacada de una película de Hollywood, de violencia, de guerra. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9. ¿Está conmigo? Bueno, permítame, yo también la busco. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo, segunda, porque estamos hablando de Elías, y Elías está desde el primer capítulo hasta el segundo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 9. ¿Está allí? Dice así el versículo 9: luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50. Y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así: desciende pronto.
Y le respondió Elías y le dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus 50. Un hombre sujeto ¿a qué? Asesino se llama eso. ¿O me equivoco? Mire, cuando nosotros nos adaptamos a vivir las emociones negativas, es decir, cuando nosotros normalizamos nuestras debilidades, nuestros errores, nuestros pecados, empezamos a vivir un autoengaño. Y se lo explico así, mire, leímos este pasaje y a mí me alegra que la Biblia es un libro que no encubre los errores de las personas, ni los pecados, ni las miserias, ni las debilidades de esos personajes santos, hombres de Dios. Y como acabamos de ver, ¿cómo es posible que Elías asesinó a 51 hombres la primera vez y no experimentó algo de culpabilidad? No le dolió al hombre, sino que por lo contrario su autoengaño generó en él un delirio, a tal punto que ¿cómo se sentía él? El varón de Dios. Si soy varón de Dios, entonces que caiga fuego del cielo. Y repitió su conducta una segunda vez. Y otra vez vinieron otras personas y Elías Tisbita, sin que haya ningún tipo de remordimiento, mató a otros 51 hombres. ¿Cuántos muertos van? 102. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos comportado como Elías? Nos hemos dejado llevar por nuestras pasiones y preferimos matar a los que están a nuestro alrededor antes que aceptar nuestros errores y nuestras debilidades, porque creemos que es preferible que se dañen las relaciones, que se dañen las amistades, que se dañe la paz del hogar, que se dañe lo que aparentemente hemos construido, solamente para aparentar tener la razón y para mantener nuestro estatus. Es allí donde, como dice Santiago, estamos sujetos, dominados a nuestras ¿qué? Emociones, pasiones. Y si Dios no le habla a Elías, por tercera vez hubiera matado a otros 51. Llegó el tercero y le dijo: Elías, yo no tengo la culpa. Por favor, vaya donde el rey, tenga en algo la vida de mis soldados y la mía. Entonces ya Elías dijo como, y dice el versículo, si usted va conmigo allí, lea conmigo por favor, en el versículo 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y no tengas ¿qué? ¿Cuál era la causa por la cual Elías había reaccionado así? El miedo, el temor a lo desconocido, el temor a no saber cómo van a suceder las cosas hizo que matara a 102 personas. Y eso es un autoengaño. Él se estaba justificando su miedo diciendo que él era un hombre de Dios. Por eso no hay que vivir el autoengaño. Hay que llamar a nuestras pasiones, a nuestras miserias, a nuestras debilidades por su nombre. Nombrarlas como el pecado que es, o quizá como la obra de la carne. Hay personas que continuamente están diciendo: lo que pasa es que yo soy alguien de temperamento fuerte, yo soy una persona de carácter fuerte. Mentira, diga: yo soy un iracundo, yo soy un mal geniado. ¿Por qué queremos justificarnos? ¿Por qué queremos autoengañarnos? Hay personas que viven su vida sentimental y dicen: ay, lo que pasa es que él algún día se va a convertir al Señor. Es que él me trata mejor que un cristiano. Estoy esperando a que el Señor lo cambie.
Mentira, llame las cosas por su nombre. Eso se llama estar en yugo desigual con un incrédulo, y para el Señor se llama pecado. Hay gente que dice: es que yo soy de los que me desanimo fácilmente, me es difícil encontrar motivación. ¿Por qué no somos valientes y nos ponemos los pantalones y decimos: lo que pasa es que soy una persona de doble ánimo? Me dicen hojita de árbol, cualquier viento me mueve. ¿Sí ve cómo empezamos a justificarnos, a autoengañarnos? Es que yo soy muy comunicativa, me gusta dar mis propias opiniones constructivas sobre las situaciones de las personas. Mentiras, lo que usted es un chismoso, un mentiroso. Es que yo soy un galán, es que yo soy un don Juan, soy una persona de mente abierta. ¿Por qué lo llamamos así? ¿Por qué no tenemos el coraje de decir: soy promiscuo, soy lujurioso? Y creemos, como Elías, estar viviendo sujeto a nuestras pasiones. Es que me siento inseguro y no puedo confiar en nadie. Me hierve la sangre cuando te veo con alguien que no es de mi agrado. Tan lindo que suena. Que no dice: es que yo soy un celoso, es que yo soy una persona posesiva en la vida. ¿Por qué nos cuesta decir con el nombre propio cómo se llaman nuestras pasiones? Si nosotros vivimos de esa manera, seremos hombres y mujeres sujetos a pasión. Por eso, allí en Santiago 5:16, el autor da un antídoto para no estar sujeto a las pasiones. Y él dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros para ser sanados. ¿Sí dice así? Confesaos vuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Cuando nosotros aprendemos a nombrar nuestras debilidades como son, entonces tendremos la valentía de confesar nuestras ofensas los unos a los otros y podremos mostrarnos tal cual somos hacia los demás. Así Dios sanará nuestras emociones y ya no estaremos sujetos a nuestras pasiones y debilidades, sino que por lo contrario seremos libres de ellas. No le dé miedo mostrarse tal cual es. No le dé miedo confesar sus debilidades. No se convierta en una persona sujeta a pasiones. Y número 3, tercera conducta negativa. Entonces dijimos que la primera, ¿cómo se llama? La supresión. Hay que cambiarla por la gestión, ¿cierto? En vez de suprimir mis emociones, yo debo aprender ¿a qué? A gestionarlas. Número 2, dijimos que debemos evitar ¿el qué? El autoengaño y empezar ¿a qué? A confesar, ¿cierto? Cambiar el autoengaño por la confesión. Pero hay una tercera conducta nociva, negativa, que hará que siempre seamos sujetos a nuestras pasiones, a nuestras emociones, que saquemos y mostremos siempre lo peor de nosotros, y es la soledad. La soledad nos hace estar sujetos a nuestras pasiones. Por eso el versículo 14 de Santiago capítulo 5 nos da la solución para estar fortalecidos venciendo nuestras pasiones. Santiago capítulo 5, verso ¿qué? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Si hay algo que a usted y a mí nos vuelve personas sujetas a las pasiones, ¿es la qué? La soledad. Mire que la soledad daña, la soledad corroe. Ella permite que saquemos nuestros pensamientos de una manera negativa. La soledad atrae a nuestras pasiones más bajas y, como nos lo demuestra Elías, la soledad trae consigo a la depresión. Quiero leerle 2 versículos, que usted me escuche, no que los busque en la Biblia, sino que simplemente los escuche. Escuche estos 2 versículos acerca de la vida de Elías. Mira el primero que está en Primera de Reyes 19:10, dice así. Escúcheme, dice: él respondió, Elías le dijo a Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo se sentía el profeta? Solo. Y mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 19. Dice: y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire que la soledad del profeta lo llevó a una gran depresión, a tal punto que intentó ¿qué? Quitarse la vida. Creo que cuando yo escucho este versículo, yo escucho un pensamiento suicida. Solamente que Elías tenía el temor de Dios en su corazón, porque si no, ya se hubiera tirado por un puente o se hubiera tirado a un carro de un caballo. Pero como había temor de Dios, tenía un suicidio santo. ¿Cuál fue el suicidio santo de Elías? Señor, más bien quíteme la vida a usted. Prefiero morirme. No soy mejor que mis padres. ¿Ya entiende por qué Elías es un hombre sujeto a pasiones? Mire cómo darle rienda suelta a sus pasiones, cómo suprimir lo que estaba sintiendo, cómo autoengañarse y creerse el gran hombre de Dios cuando por dentro sus emociones lo estaban desmoronando, lo llevó a una depresión que casi le quita la vida. Pero acompáñenme a leer lo que dice Romanos acerca de Elías. Romanos capítulo 11, versículo 2 y versículo 4 nos muestra el gran error en el que estaba Elías. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, versículo 2. ¿Está conmigo? No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Me hace una pregunta. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero me encanta esto, subraye. ¿Qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Estaba solo Elías? Él se sentía solo, aunque estaba rodeado ¿de cuántas personas? Paradójico, ¿verdad? El hecho de que estés rodeado de muchas personas no significa que no estés experimentando una soledad. ¿Cuán equivocado estaba Elías? Él entró en un cuadro depresivo, de ansiedad, y esto casi lo lleva al suicidio.
Por eso, volvamos a Santiago en nuestra mente, no estamos ni mudos ni solos al momento de enfrentar las pruebas. Cuando usted se sienta mal, si alguien está afligido, ¿qué tiene que hacer? Ore. Y si alguien está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante. No estamos solos, no estamos mudos. Gestione, exprese. Pero luego dice, nadie debe creer que está solo cuando sus emociones tratan de dominarlo. Dios ha provisto una solución para atravesar las tormentas emocionales. Esta solución se llama la compañía. Por eso el pasaje constantemente nos dice que para no estar sujeto a las pasiones debemos intencionalmente atraer a personas maduras que nos ayuden. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Por eso le digo, intencionalmente yo tengo que generar esa compañía. Porque nos puede pasar lo de Elías, aunque estamos rodeados de 7,000 personas, nuestras emociones nos están carcomiendo internamente. Oren los unos por los otros para que seamos sanos. Usted no está solo. Hay personas que te pueden ayudar. Hay personas que te pueden escuchar. Hay personas que te podrán aconsejar. Hay personas que simplemente cuando tú le confiesas tus emociones y ellas colocan la mano sobre ti y te ungen y oran por ti, vas a experimentar una sanidad emocional que Dios promete para sus hijos en esta mañana. Quitemos esa idea de soledad, de que estamos solos. Ese síndrome de Elías no puede estar con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, todo esto es el proceso que nos enseña Elías para no estar sujetos a pasiones. Elías pudo vencer sus pasiones. Elías pudo vencer la depresión. Elías pudo vencer la soledad. Y si usted cree que Elías fue tan malo, como muchos están acá pensando, diciendo, qué porquería de personaje, ¿cómo es que Dios lo va a dejar ahí en la Biblia? Sujeto a pasiones. No, Elías pudo superar esto a tal punto que dicen los evangelios que cuando Jesús se sintió solo y quiso llamar a un amigo para que lo acompañara, llamó a dos, a Moisés y a Elías. Mire cómo Jesús quiso escuchar un consejo de Elías. Ese hombre malo, ese hombre que no sabía expresar sus emociones, que era duro, que se creía el gran hombre del Señor y asesinaba a personas, logró madurar emocionalmente a tal punto que Elías es considerado uno de los mejores amigos de Jesús. ¿Cuánto más nosotros podremos avanzar en nuestras pasiones, en nuestras emociones? Gestionemos nuestras emociones, no las suprimamos, aprendamos a exteriorizarlas. No nos autoengañemos con lo que estamos sintiendo, coloquemos el nombre que es y confesemos a los demás y a Dios nuestros pecados tal cuales son. Y por último, jamás permitamos que la soledad nos acompañe en tiempos de crisis emocionales. Busquemos la compañía de personas maduras que puedan ayudarnos. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies? Le invito a que cierre sus ojos e incline
sus ojos. Yo no quiero mover sus emociones. Lo contrario, yo quiero enseñarle a confrontarlas, a manejarlas, a conocer su humanidad, su debilidad, pero a vencer en medio del daño que nos pueden ocasionar. Y si hay alguien aquí que se siente solo, que se siente frustrado, si hay alguien aquí que dice: yo soy como Elías, soy un hombre sujeto a las pasiones, ¿qué le parece si usted viene acá al frente por un momento y hacemos lo que dice la palabra de Dios? Oremos los unos por los otros.